על העינה דמאיה, ויתלותין מתגליין מיניה. Lo que estáis escuchando, amigos de Milenio 3, es una remota maldición. 20 hombres mayores de 40 años, rabinos puros, libres de pecado, rodean una tumba en el cementerio del norte, el más antiguo de Jerusalén. Están lanzando el peor sortilegio que existe en la antigüedad. Se llama Pulsa Dinura, látigo de fuego. Lo increíble es que tengamos la grabación de estas palabras. La Pulsa Dinura se efectúa para que intercedan los ángeles destructores, concretamente un ángel sin nombre que se sienta junto a Satán. Tienen que ser 20 hombres dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque si la persona que es víctima de la Pulsa Dinura no tiene esos pecados de los que se le acusa, la maldición como un boomerang, como una especie de terrible castigo, irá contra los que se han reunido en mitad de la noche, a estas mismas horas, en torno a la tumba de un soldado judío. Pulsa Dinura es un término no muy conocido. Parece que es una extracción esotérica de antiguos textos sagrados. En una fecha tan curiosa como esta, 10/1 del 2010, nos acercamos a este mundo extraño. Os contaré un pequeño secreto. Esta historia, que tiene como protagonistas no a personas anónimas, como pueden ser estas que dicen esto debajo de mis palabras, estas terribles maldiciones, que hacen la liturgia, intentaban dañar a dos personas. Una, Ariel Sharon. Cuando hicieron esta grabación delante de la tumba en el cementerio del norte de Jerusalén, atacaban y hacían todo el ritual contra Ariel Sharon. Poco después, el máximo dirigente judío entraba en coma. Esta misma noche sigue así. Se han cumplido 4 años de su extraña condena. Ahora nos hemos enterado que algunas de estas personas, de estas que se reúnen frente al Camposanto, también hicieron otra Pulsa Dinura o látigo de fuego contra Isaac Rabin, primer ministro, asesinado de una forma extraña, una historia turbia. Es curioso, porque se había hecho exactamente lo mismo. Esas 20 personas estaban dispuestas a morir y solamente tenían un objetivo. Maldición o no, hay que decir que en ambos casos la casualidad del azar, lo extraño, ha llevado a uno a la muerte por asesinato y a otro a un coma irreversible. Toda esta historia, en la que vamos a profundizar, me la contaba Javier Sierra hace apenas una semana. Cenando, surgen 1000 historias, y Javier, siempre con fino olfato periodístico, me hablaba emocionado porque se cumplen ahora los 4 años en coma de Sharon. Cuando dijo Pulsa Dinura o Pulsa Denura, látigo de fuego, o a veces, dicho en antiguos textos, lengua de fuego, yo me acordé de la primera vez que escuché esa palabra. Volábamos, varios miembros de este equipo, hacia Urfa, en la frontera de Turquía, casi con Siria, en esa ruta que va hacia Irak. Es decir, en el creciente fértil donde nace casi todo, también las maldiciones. Reino antiguo, por ejemplo, de Pazuzu, el diablo de los vientos. Yo llevaba un libro entre las manos. Nos dimos cuenta enseguida que al meternos en ese avión, en ese vuelo regional, ya no había ningún extranjero. Ya no había nadie haciendo turismo. Eran todo personas de la región. Muchas mujeres enlutadas, solo se le veían los ojos. Algunas incluso llevaban productos animales, vegetales, con sus problemas, imagino, al pasar hacia el avión. Cajas, trajes raídos, y nos miraban con extrañeza los miembros del equipo. Yo me senté en uno de los asientos de las butacas del avión
Y recuerdo perfectamente que llevaba un libro en las manos, que era el Secreto Génesis. Nuestro objetivo, nuestro vuelo, nos dirigía hacia Göbekli Tepe, la antiquísima ciudad de más de 11.000 años, donde habían surgido figuras casi demoníacas. Imaginaos leer esto en ese ambiente. Había una especie de tormenta, quizá habitual, de arena, y no aterrizábamos, dábamos vueltas. Y sobre todo había un detalle que a mí me estremeció, tengo que decirlo, y que dos de mis compañeros, Juanje y Carmen, recuerdan perfectamente. Nos dimos cuenta, como una imagen, como una especie de estigma de un tiempo, que uno de los hombres que tomaba ese avión con nosotros era una auténtica calavera humana. La cara, los ojos hundidos, la mandíbula saliente, el color cetrino, muy delgado y de repente una gran barriga, casi esférica, las piernas delgadas, raquitismo, y los dedos carcomidos por la lepra, con una chaqueta de talla distinta, demasiado grande, y una mirada inolvidable, terrible. Era el ejemplo de que la lepra era una auténtica enfermedad que seguía azotando esa zona. Pues bien, este hombre se puso justo detrás de mí. De todo el avión se puso justo detrás de mí, y tenía su mano casi en el hombro porque le iba agarrando el asiento. Sé que no hay nada que temer, pero imaginaos, yo leía ese libro sobre Göbekli Tepe, con ese hombre detrás, en ese ambiente, y en la página creo que 90, se contaba la historia de un arqueólogo que en la ciudad a la que íbamos, Urfa, escuchaba un extraño cántico a través del balcón. Y decía, qué bonito cántico, un poco triste, ¿no? Y el arqueólogo que iba con él cerraba las ventanas y le decía, estás loco, son un grupo de rabinos y están lanzando la peor maldición. Están invocando al ángel que está junto a Satanás para que actúe. Están cantando la Pulsa Dinura. Hemos consultado a muchos expertos. Perdonad la voz mía y creo que la de Carmen también. Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Puede ser una especie de poema. Tú dijiste, quizás por hablar de la Pulsa Dinura. Pues sí, justamente la noche en que estábamos con Javier y empezamos a hablar de este tipo de maldiciones, comenzó la nuestra propia. El tener esta voz a estas horas de la madrugada, después de ya pasados unos cuantos días de penuria en la cama. Bueno, pero nuestra obligación es contarlo. Y creo que es un tema que jamás se ha narrado en la radio española. Tenemos muchos amigos. Por ejemplo, Juan Freeman, un judío ortodoxo, conocedor de esta historia, que en Israel conoce perfectamente el poder de la Pulsa Dinura. Escúchenle. Pulsa Dinura es realmente un nombre que ya de por sí produce escalofríos. Es un llamado, digamos, a la destrucción, a la maldición, y sabemos que en toda religión siempre ha habido un cupo para la bendición y un cupo para la maldición. Inclusive esto desde el Antiguo Testamento ya recibe título cuando Dios le dice a su gente, sobre el monte Grisín pondréis la bendición y sobre el monte Ebal pondréis la maldición. Esto de Pulsa Dinura ya de por sí produce una rara sensación. Por lo tanto, se sabe de la existencia de maldiciones que se deben evitar a toda costa. Un ritual contra Ariel Sharon y contra Isaac Rabin, dos personas que ya no están desde luego en el mundo de los vivos. Uno está ahí en el umbral, que tiene todo un ritual, que tiene todas unas normas y que nos sorprenden. Lo increíble, luego Juanje nos contará. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y Santiago, por supuesto, con nosotros. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Nos contará nuestro compañero la historia de ese vídeo, de un vídeo que se emitió en Israel para que la gente a la que iba esa maldición, pues si cabe, estuviesen más asustados. La ley de que una maldición solo actúa si uno cree en ella. ¿Qué hace falta para ese ritual? De lo poco que sabemos de ese ritual. Pues sabemos que ese ritual se tiene que hacer a medianoche, que participan al menos 10 sabios de las Escrituras, que todos tienen que ser hombres y mayores de 40 años, casados y además barbudos. Con barba, es fundamental. Uno de los principales rabinos que se conoce y que ha dado a conocer que hacen el Pulsa Dinura es Yossi Dayan. Antes de realizar la oración, tienen que ayunar durante 3 días. Hacen el baño ritual o mikve, que es un baño de purificación. Apagan varias velas negras. Tocan además el shofar. El shofar es una especie de cuerno de cardero que rememora al primero que hizo Abraham tras sacrificar el carnero enredado en la zarza en lugar de su hijo. Y ahí dicen que así convocan al ángel que va a acabar con esa persona a la que se lanza
la pulsa dinura. Encuesta en vivo, ahora mismo conectamos con Javier Sierra. Nos tiene que contar la última hora. Yo creo que vamos a alucinar, porque él es el autor de esta investigación, o el que la saca un poco a la luz. Una encuesta ya en ikerjimenez.com. Pues sí, tenemos ya la encuesta en ikerjimenez.com. Como siempre, ya sabéis que podéis votar allí. Y en esta ocasión preguntamos pues, si sobre el crees tema o no en las principal, maldiciones. si creen o no en que una maldición puede afectar a alguien como es la pulsa dinura. ¿Sí o no? Ahí pueden votar. Bueno, pues esperamos vuestros votos. Vías de contacto ya abiertas, como siempre. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, y también la página web de la cadena SER, cadenaser.com. Y como no, el correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com. Vuestra opinión. Además, esta noche hablamos de la España del frío. De la España del frío, justamente esta noche. Y también hacemos un reportaje al futuro. Y muchas más cosas. De momento, conectamos con nuestro amigo Javier Sierra, que está muy impresionado, muy impresionado. Pocas veces, bueno, a Javier se le he visto muchas veces, pero una cara de emoción ante lo que estaba contando, porque él está indagando, por otros motivos, en estas cosas del judaísmo antiguo. Y imaginaos la escena, en dos personas un poco, en fin, espaventosas, como somos Javier y yo, él hablando de la pulsa dinura, y yo recordando la terrible historia en Urfa, donde se recordaba la maldición del látigo. ¿Quiénes son esos ángeles? ¿Por qué se hace esto? ¿Quién es el rabino que está haciendo esto? ¿Cuál ha sido el escándalo en Israel por emitir una maldición que para algunos puede ser constitutiva de delito? Bueno, vamos a descubrirlo. Javier Sierra, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Te impresionó, imagino, porque claro, era como el redoble de una supuesta maldición. Eran personas muy importantes las que estaban por ahí en medio, ¿no? Hombre, estamos hablando primero de una maldición que se cree que se ha aplicado a varios jefes de Estado en la historia de Israel. Y en segundo lugar estamos hablando de un personaje de la historia contemporánea del que hablaban mucho los periódicos hace solo 4 años y del que casi no se ha vuelto a hablar desde que sufrió una embolia masiva después de que le lanzaran precisamente una de estas maldiciones. Hablamos de Ariel Sharon. Ariel Sharon sufrió una embolia masiva en enero de hace 4 años. Ahora justo se cumple el 4º aniversario de este asunto. Él sigue vivo, en coma, en un hospital en Israel, en Tel Aviv, y a la espera de que se produzca de un momento a otro un desenlace del que creen que no se va a salvar, porque las estimaciones de los médicos es de que solamente un caso entre 1 millón puede recuperarse de una embolia de las características que azotó a Ariel Sharon. Ahora, ¿qué le pasó? Bueno, pues lo que le pasó a Iker es casi digno de una película de miedo, ¿no? Porque arranca un poco antes de ese incidente médico en un cementerio del norte de Israel, en el cementerio de Rosh Pinah, cuando 20 hombres mayores de 40 años, casados y con barba, y con características muy muy definidas, ellos eran todos Mekubalim, que son los estudiosos de la mística judía, acuden a la tumba de un mártir de la causa sionista, que es un tal Shlomo Ben Yosef, que fue ejecutado en el año 38 tras atacar un autobús palestino, y lo invocan y a través de él intentan llegar como último recurso a los ángeles exterminadores de los que hablan los textos místicos judíos, para que estos ángeles acaben con Ariel Sharon, que se ha convertido en un enemigo del pueblo de Israel porque está desmantelando los asentamientos judíos en la franja de Palestina en esas fechas. Y caramba, lo curioso es que después de lanzar esa maldición, de hacerla pública a través de la televisión israelí, Ariel Sharon cae fulminado por esta embolia. Los propios rabinos hacen esta escenografía increíble y tremebunda delante de esa tumba en plena noche, y además asumen cierta, vamos a decirlo así, cierto peligro, ¿no? Es decir, esta tradición del pulso de Nura, y hay que imaginar la fuerza de la creencia en quien hace esto, te pone justamente en la delgada línea roja, porque esta maldición puede ser como un boomerang, ¿no? Puede venirse en contra de ti. Efectivamente, esta es la parte, digamos, más delicada de ese ritual. Estos 20 hombres vestidos impecablemente de negro, excepto el que los convoca, que es un rabino que se llama Yossi Dayan, y que viste de blanco para la ocasión, asumen un riesgo muy particular. Si en el periodo de 6 meses, desde que se lanza la maldición, Ariel Sharon no ha caído,
esos ángeles exterminadores a los que han invocado se dedicarán a perseguir a los que los han invocado, porque entenderán que los que han cometido realmente el pecado o la ofensa contra la sangre judía son precisamente este grupo de místicos. Es decir, que o matan o son matados después de convocar esta ceremonia, o de hacer esta ceremonia, que además se recita en arameo, que es una lengua que se utiliza casi exclusivamente para rituales, y rituales de origen muy antiguo, que tiene que ver mucho con ciertas creencias de la Cábala. De hecho, durante la ceremonia se invoca algo que, bueno, forma parte de los arcanos de esa disciplina hebrea, que son los 15 nombres prohibidos cabalísticos de Dios, y se van a hacerlo a ese cementerio que te comentaba antes, en el norte de Israel, a Rosh Pinah, que no es un lugar cualquiera. Esto pasó un poco desapercibido para la prensa generalista, simplemente citó el lugar, pero ese lugar no es un lugar cualquiera. Rosh Pinah es, según la tradición judía, el lugar donde reaparecerá el Mesías al final de los tiempos. Imagínate, es decir, que de repente encajan muchas piezas en un sistema de creencias que es muy cerrado, pero que, bueno, en fin, a tenor de los resultados, pues puede ser letal, ¿no? Vuelvo a referirme al poder de la creencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un entorno mental muy especial. Y la gente puede morir por su creencia, puede vivir por su creencia. Y lo que estremece, si cabe aún más, Javier, es el hecho de que los que hacen la pulsa de Nura lo graban sobre todo para el conocimiento de la persona maldecida. Claro, yo creo que aquí actúa mucho lo que los antropólogos, en otro contexto radicalmente distinto, pero que tiene que ver con esa idea de las maldiciones, llaman el efecto vudú. El efecto vudú, el efecto de una maldición o de un ritual vudú, solamente afecta a su destinatario si el destinatario sabe, conoce, en fin, tiene noticia de que se le ha lanzado esa maldición. Y eso también se aplica a este caso. Pero pensemos que, a diferencia de la mayoría de las maldiciones que conocemos, o de los males de ojo que están extendidos por toda la tradición occidental, en este caso los que la ponen en marcha, o el que la pone en marcha, este rabino Yossi Dayan, no es un individuo iletrado, no es un supersticioso fundamentalista, no, es un personaje, para que te hagas una idea, de origen mexicano. Es considerado un intelectual en Israel, ha sido el traductor, esto también lo sabe poca gente, el traductor al hebreo de Mario Vargas Llosa, de Rulfo, de García Márquez, y en 1995, Iker, este mismo personaje, Yossi Dayan, fue detenido por los servicios secretos de Israel porque lanzó una maldición contra Isaac Rabin muy pocos días antes de que fuera asesinado. ¿Una pulsa de Nura de la misma forma? De la misma forma contra Isaac Rabin, que terminó en su asesinato. En fin, es uno de los episodios más turbios de la historia contemporánea de Israel. Y que dos personajes, dos líderes, dos jefes de Estado de Israel, hayan caído después de que este señor hubiera convocado a esos 20 personajes en torno a esta misma tumba, porque la de Isaac Rabin también se lanzó en el cementerio de Rosh Pinah en torno a la misma tumba. Pues, en fin, que se haya producido dos veces lo convierten en un personaje, hombre, por lo menos a tener en cuenta, o por lo menos lateralmente en cuenta. Lo que me sorprende es que la mayoría de los medios de comunicación occidentales no le hayan prestado la atención que merece a este asunto. Lo que me sorprende es que te sorprenda a estas alturas. Llama la atención. ¿A quién se invoca realmente? ¿Qué personajes son esos y de dónde salen? ¿Quiénes son esos ejecutores? ¿Los ángeles oscuros? ¿Esa especie de ángeles exterminadores que son capaces de llevar a lo físico ese deseo de la maldición? ¿En esa liturgia tienen nombres? ¿Aparecen? ¿Sabemos algo de ellos? Pues se sabe muy poco de ellos, porque los nombres de esos ángeles a los que se invocan permanecen en secreto y no se divulgan, pero parece que el ángel destructor, el fundamental, el que se tiene que encargar de ejecutar a aquel que ha ofendido a la sangre judía, es, según la tradición del Zohar, del libro del Esplendor, sería el ángel que se sienta junto a Satanás en el cielo, ¿no? Junto al maligno, digamos, en el cielo. Es muy curioso que esta maldición se lanza invocando el nombre
y el apellido de la madre del objetivo, porque en la tradición judía el que te da la potestad de ser judío, de pertenecer a esta tribu, vamos a decir así, es precisamente la línea materna y no la línea paterna, lo cual convierte a la maldición en algo, si me apuras, pues todavía más aterrador, ¿no? Porque se supone que las personas que siguen a sus objetivos trazan incluso una especie de árbol genealógico de la persona a abatir, de los antepasados de la persona a abatir, para poder indicar al ángel exterminador con total certeza quién es el que debe de morir o ser indultado, porque como decíamos al principio, el ángel exterminador puede decidir indultar al objetivo y acabar con el que lo ha invocado. El extraño mundo de la pulsa de Nura. Javier Sierra, en su página web, javiersierra.com, fue de los primeros en hacer un dossier sobre esta historia. ¿Qué sientes tú personalmente al observar ese tétrico vídeo donde se lleva a cabo esta ceremonia? Hay incluso, parece que en Israel, disputas diversas, facciones distintas, que hablan de que podría ser todo esto una incitación al delito, si la persona cree en la maldición, ¿no? Y sobre todo la propagación pública de esto, es lo que nos sorprende, ¿no? Hombre, desde luego, en su momento, cuando Yossi Dayan lanzó esa primera pulsa de Nura contra Isaac Rabin e inmediatamente se produjo su asesinato público, los servicios secretos acudieron, lo detuvieron y lo interrogaron porque pensaron que él podía ser el instigador, siquiera intelectual, del crimen. Después digamos que lo exoneraron de esas causas y lo dejaron todo como en pues este personaje es un personaje excéntrico con unas creencias fundamentalistas y bueno, pues no vamos a encerrar a nadie porque tenga unas creencias extremas, pero claro, al repetirse por segunda vez y sobre todo al crear esa situación tan extraña en la que ha vivido durante mucho tiempo Israel, de tener un dirigente en estado de coma y haber tenido que ser sustituido por Ehud Olmert al poco tiempo, mientras el dirigente enfermo seguía todavía con el corazón latiendo, que todavía sigue a esta fecha, en estos momentos, esta noche. Pues digamos que todo eso ha creado una sensación un poco extraña, y los que antes no creían, o muchos de los que antes no creían en la pulsa de Nura, ahora por lo menos la tienen en cuenta y han prohibido, y esto ya existen normativas e instrucciones en la televisión pública, sobre todo israelí, han prohibido que se vuelvan a emitir esas imágenes y que se vuelvan a emitir cualquier otra imagen o información sobre nuevas pulsas de Nuras, pues quizá para evitar que los nuevos objetivos de estos fanáticos sepan que les han lanzado esa maldición y mantenerlos a salvo, por lo menos del susto de saber que ha caído algo como eso sobre sus hombros. Pues ahí está la crónica de nuestro compañero Javier Sierra. Ahora comprenderéis, imagino, amigos, la emoción y al mismo tiempo, ¿no?, el espanto que nos producía toda esta información periodística interesantísima, y que nuestra obligación, como siempre, es trasladar de esa emoción a veces de la charla privada, donde surgen tantas cosas, para hacerlo público, para que lo disfrutéis y os estremezcáis con esto que, pese a quien pese, está ocurriendo. Ahora cada uno que extraiga su conclusión. Como siempre, gracias, amigo, por estar ahí, con ese fino olfato periodístico para las historias. Javier Sierra, gracias. Ha sido un placer. De todas maneras, hay que tener en cuenta una cosa, que la pulsa de Nura está conectada con el poder de la palabra. Pensemos que en la Biblia todo orbita en torno a eso. Dios crea el mundo con la palabra, y el que domine la palabra es el que dominará finalmente la naturaleza y el poder sobre la vida y la muerte. Eso es lo que persigue la pulsa de Nura. Así que muy atentos, desde luego, a esto, a quien domina la palabra. Gracias, Javier, como siempre. Un abrazo. 1:35. Yo creo que el tema es interesante hasta como para disculpar nuestras voces, sobre todo las nuestras, la de Carmen y la mía. Javier ha dado los datos, ahí están, pero se emitió ese vídeo con una polémica sin precedentes. ¿Cómo es posible que eso se emita? ¿Cuál es la historia de ese vídeo, de esas imágenes, Juanje? Hombre, muy sencillo. El rabino Yosef Dayan, que es el único que participó en las dos pulsas de Nura, con una diferencia de 10 años, una fue en 1995 y la otra en el año 2005, pues es el que le oferta
a la televisión, al Canal 2 israelí, esas imágenes que además el Canal 2 pagó $5.000 por ellas, por las imágenes de la pulsa de Nura íntegra. Íntegra solamente lo que sería, digamos, el recitar la maldición en sí, ya que como comentaba antes Carmen, la pulsa de Nura tiene que comenzar 3 días antes con el ayuno de todos los participantes, que además de ser o bien rabinos o personas muy versadas en la Torá, tienen que ser expertos en cábala judía. Eso que no se nos olvide, luego podemos hablar más cosas sobre el tema de la cábala judía. Pues no se graban esos 3 días anteriores, en el que hay también baño ritual y otra serie de cosas, pero sí existe la filmación de la pulsa de Nura en sí, que se recita en arameo. Por eso cuando estamos oyendo las imágenes vemos que hay una persona, que es Yosef Dayan, que es el que está leyendo, y el resto cada uno con un papel. Alguien replica, ¿no? En general. Todos replican. Entre 10 y 20 hombres que había, porque algunos están de espaldas, otros tienen la cara tapada para que no se les reconozca, pues replican exactamente lo que dice Yosef Dayan. Lo increíble, bueno, pues cuando el Canal 2 israelí paga esos $5.000 y va a emitir las imágenes, hay toda una serie de organizaciones pacifistas israelíes que intentan que eso no se emita, pensando que es una auténtica barbaridad y que puede ser un delito de amenaza, aunque no llegue más de allá, pero bueno, bastante fuerte era el hecho de que se amenazara públicamente un grupo de rabinos al presidente del gobierno, ni más ni menos. Bueno, lo increíble es que el vídeo no solamente se emite, sino que es récord de audiencia en la televisión de Israel. O sea, algo, no sé si por el morbo, por lo extraño, por lo tétrico o por lo, no sé, ancestral que tiene, porque estamos hablando de una de las primeras maldiciones que se crea en el mundo, pues hizo que realmente los audímetros de la televisión israelí del Canal 2 aquel día pues subieran como nunca jamás han hecho. Ya sabéis que podéis opinar 27640 y que sorteamos un lote de libros interesantísimo. Sorteamos varias novelas, Iker. Varias novelas. Siempre está bien leer. El oro del cielo, que va sobre el Egipto más enigmático, El violinista de Mauthausen y El último argumento de los reyes. Bueno, pues 3 libros, 27640 y como siempre en la página web de la cadena SER. Pero ¿qué pasó con Sharon? Creo que tenemos alguna de sus voces. Es que eran 2 personajes, los 2 fallecidos, uno en coma irreversible, 2 personajes que estaban tomando decisiones demasiado importantes para algunos. Y entonces decidieron actuar con la pulsa de Nura. Cada uno de los rabinos que actúa tiene que haber adquirido esa santidad, entre comillas. O sea, yo lo digo, soy no estoy versado en ninguna conocimiento de la tradición judaica, pero por lo que veo, y no quiero desde luego que esto sea peyorativo, sí que hay mucha liturgia, todo tiene mucho simbolismo, todo está muy elaborado y es todo muy oscuro en general, bueno, como en todas las religiones, pero da la impresión de que los ritos que se hacen en la religión judía son especialmente elaborados y eso les da un aspecto, hombre, para los no iniciados como muy terrorífico, como en este caso de la pulsa de Nura. Hemos intentado contar siempre con Juan Friedman, que él sí es judío ortodoxo y conocedor y está casi siempre allí en Jerusalén, para que nos vaya instruyendo antes de conocer qué pasó con Sharon. Escuchad a Juan Friedman. Bueno, indudablemente es lamentable, es de las cosas lamentables que tienen los diferentes pueblos que formamos esta tierra. Yo diría que brujos, aunque ya decía aquel que no creo en las brujas, pero a ver las haylas, brujos yo diría menos. Yo diría que hay una confabulación que se presta, que bueno, la palabra tiene importancia, tiene una importancia vibratoria, tiene una importancia que pues es fuerte. Inclusive en la tradición hebrea también se dice que la palabra sale de la boca como si fuera el sonido del shofar. El shofar es el cuerno que se hace sonar cuando se anuncian las entradas de las fiestas. Y entonces se sopla por un orificio muy pequeñito que se va agrandando como la forma del cuerno y luego sale por un orificio mucho mayor. Y luego que sale de ese orificio mayor se extiende hacia los cielos y una vez que llega a los cielos vuelve a caer sobre la tierra. Entonces se dice que cuando dices una palabra buena te lloverán cosas buenas y cuando dices una palabra mala te lloverán cosas malas. Es decir, la palabra tiene fuerza, la palabra tiene un llamado que despierta determinadas cosas que no se deberían despertar. Estos rabinos, o llámales como quieras llamarlos, están obrando mal porque en todo caso ellos como hombres designados por la religión y por qué no por Dios
para servir a su pueblo, tendrían que solamente sacar bendición de sus bocas y no maldición, ni contra un líder político ni contra nadie. Quiero decirles una cosa a nuestros hermanos de Francia. Venid a Israel lo antes posible. Era un mensaje de Ariel Sharon invitando a otras naciones en momentos muy concretos y en su estado de salud, a pesar de que era un hombre ya mayor, pues bastante normal. Le hacen la pulsa de Nura, pasa un tiempo y de repente, ¿qué pasa con su historia? Sepamos un poco más, porque hay muchos oyentes que no están versados en política ni tienen por qué. ¿Quién es este personaje al que le dedican, imagino, la primera pulsa de Nura, ritual milenario de maldición televisado? Pues fíjate, Ariel Sharon nace el 26 de febrero de 1928 en Kfar Malal, en Israel, en el seno de una familia lituana. Es muy curioso porque este tipo de personajes a los que se hace la maldición, contra los que va esa especie de rezo para que al final mueran, siempre han estado desde muy jóvenes vinculados a movimientos tanto militares como políticos. En este caso, Ariel Sharon, a los 14 años, se une a una organización judía militar y clandestina llamada Haganá. Pelea en la guerra de 1948 a 1949 tras la creación del Estado de Israel. En 1953, un grupo de soldados a su mando perpetra la masacre de Kiva, en la que mueren 69 palestinos. Eso queda en la mente de muchos de ellos. También Iker, después, en septiembre del año 2000 ya, cuando lideraba la oposición israelí, en una visita suya a la explanada de las mezquitas de Jerusalén, es escoltado por 1 millar de policías y desencadena el estallido de la segunda intifada palestina. Eso es. El 18 de diciembre de 2005 es cuando sufre una recaída por un leve infarto cerebral que había tenido unos meses antes. Pero el 4 de enero de 2006, Sharon sufre una grave hemorragia cerebral mientras descansaba en su residencia en el desierto de Negev. Se le atendió durante varias semanas en el hospital Hadash de la ciudad de Jerusalén y más tarde es trasladado a otro centro hospitalario de Tel Aviv, donde desde entonces permanece en coma profundo y en estado vegetativo. Hasta esta misma noche, 4 años después de que le hagan la pulsa de Nura, hizo una declaración uno de sus hombres cercanos y dijo que habían visto todo ese ritual extraño y que desde entonces Sharon se publicó, se puede encontrar esta información, dormía con la pistola debajo de la almohada, ¿no? En fin, nos va a contar más cosas Santiago Camacho, pero yo creo que llegados a este punto de la noche, enfrentándonos a esta mezcla de cosas modernas como la transmisión por televisión, los índices de audiencia y sobre todo yo pienso en esos 20 personajes en la noche, en la misma tumba y el mismo ritual que ya actuó contra Isaac Rabin, que fue tiroteado y que todos vieron ahí que la pulsa de Nura había actuado, pero en esta ocasión pues es con más premeditación y más terrible. Y encima con ese elemento increíble de la televisión. Querían que lo viese la víctima. Azar, casi seguro, ¿no? Pero no deja de dar miedo. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene la pulsa de Nura? ¿Existe el texto original de la pulsa de Nura? Porque no aparece en los libros sagrados del judaísmo. Pero parece que es una corriente muy antigua, muy antigua. Para hablar de esto, una rápida conexión con Antonio Piñero, catedrático, el máximo especialista en teología neotestamentaria y conocedor de estos asuntos. Aprendamos un poco. Antonio Piñero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Pues perfectamente dispuesto a seguir sobrecogiéndome y seguir aprendiendo, que es lo más importante, porque tú sí que has indagado en la antigüedad, en las raíces. Yo no sé qué opinas de esto y sobre todo cómo era esto en la antigüedad, si eran prácticas que el pueblo judío hacía en la antigüedad. Yo creo que un oyente católico de aquí en España hoy que dice, hombre, pues la magia es una cosa prohibida en la Biblia desde tiempos antiguos, o ¿cómo va a ser posible que unos rabinos que están en contacto con Dios y tal hagan esto nada menos que a un jefe del Estado que hace tanto por Israel? Bueno, pues yo le diría, es que estos rabinos están en una práctica, en la vía de una práctica absolutamente antigua del pueblo judío. Porque aunque es verdad que está prohibida la magia, sin embargo, no está prohibido en el Israel antiguo, es más, lo han mamado desde pequeño, el que cuando las circunstancias lo piden por un bien superior, un hombre de Dios, un hombre puro, puede lanzar una maldición que una vez proferida
una vez dicha por la boca, ciertamente esa maldición no tiene vuelta atrás. Es decir, de alguna manera Dios está obligado a cumplirla. Yo sé que puede llamar la atención la liturgia, esta especie como de escenificación. Hombres junto a una tumba, en cierta hora, hombres que se consideran puros, ciertas letras cantadas de cierta forma, narradas en mitad de la noche de cierta forma, y además la amenaza de que si uno comete injusticia, la maldición se vuelve contra él. ¿Qué puedes contarnos, Antonio, de estas liturgias en la antigüedad? ¿Existían? O sea, tenían toda una especie de leyes internas, ¿no? Sí, así era. Y tenemos, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, cuando se queja de que el pueblo que era adorador del Dios verdadero, etcétera, pero que estaba desviado, pues practicaba no en el templo, sino el pueblo, cuando adoraba algún espíritu que creía que era subordinado a Yahvé, pero que no era Yahvé mismo, pues hacía esos ritos exactamente como tú decías. Se parece mucho a la fórmula mágica de cuando una bruja coge, por ejemplo, un diente de lobo o una moneda nueva o unas bandeletas y las tuerce de alguna manera, porque se pensaba que la divinidad, sobre todo si la divinidad era, digamos, secundaria, ¿no? Era como un espíritu que de algún modo era torcido, dependía de Yahvé, pero tenía una cierta independencia. Entonces, si tú conseguías como empatar con el espíritu haciendo una serie de cosas que de alguna manera se relacionaban con el espíritu malo, creían así los judíos, lo que tú hicieras después, por ejemplo, en este caso una maldición, pues se llevaba a cabo, sin duda alguna. Tenemos algunos casos pues curiosísimos, de como por ejemplo un hijo de una profetisa, lo cuenta también la Biblia, que resulta que el hijo pues tiene necesidades, le roba dinero a la madre y entonces la madre lanza una maldición tremenda contra aquel que ha robado el dinero sin saber que es su hijo, pero lo hace poniéndose primero delante de Yahvé y haciendo una suerte de liturgia un poco simplificada. Pasa el tiempo y la madre cae en la cuenta de que el hijo es el que le ha robado el dinero. Claro, la maldición implica la muerte o una enfermedad muy grave. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que tiene que repetir la liturgia y lanzar una contramaldición de tal modo que la palabra proferida antes se detenga y la que viene después haga, digamos, como el efecto contrario, pero con tal de que esté hecho conforme a unos cánones. En el caso, por ejemplo, pues lo que tú decías antes de Isaac Rabin, el que lo mató, y los rabinos que antes hicieron algunas maldiciones pensaban que Rabin, con esa tendencia que tenía de hacer una paz con los palestinos, pues realmente favorecería a los palestinos y no a los israelitas. Entonces, digamos, la tierra de Israel y los israelitas son de Dios. Esta maldición, de algún modo, es divina. Se profiere y funciona, con tal de que se profiera conforme a un rito que se sabe por tradición. Interesantísimo ese apunte, Antonio, porque los críticos a lo que se está publicando ahora, o se ha publicado en los últimos años sobre la pulsa de Nura, dicen que, claro, que no está en los textos sagrados en sí del judaísmo. ¿Qué va? Sin embargo, claro, es la pura tradición apócrifa, diríamos. Bueno, es una tradición, sí, verás, está en los textos sagrados una serie de ejemplos, como cuando David, ¿no?, profiere una maldición contra un benjaminita y luego realmente tiene que sacrificar a una serie de personas porque es que si no, la maldición no se detiene. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Está en los textos sagrados, digamos, lo fundamental. Ahora, lo que sí ocurre es que a lo largo del tiempo, con base en los textos sagrados, hay una tradición muy profunda, esotérica dentro de los judíos, que va a parar, por ejemplo, a la cábala. Y la cábala, que tiene muchísimo de religión, pues tiene también, digamos, de conseguir el contacto con la divinidad por medio de unos ritos mágicos. Es que en la antigüedad la magia y la religión no se distinguían. Claro. Y entonces estos rabinos de ahora
pues están como con una mentalidad que, digamos, yo diría que en algún aspecto están tan imbuidos de esa mentalidad de la Biblia que casi no viven en el siglo XXI. Lo que te quiero decir es, y lo que le quiero decir a los que nos oyen, es que el judaísmo del siglo XX y del siglo XXI conecta totalmente con una corriente subterránea que hay dentro de la misma religión, en donde tiene libros verdaderamente señeros, como este, Sefer HaRatzim, libro de los misterios y de los secretos, donde puedes encontrar, pues no sé, ¿qué te diría? Pues las recetas más fantásticas para lograr que te embellezcas, que tu persona pues mejore, que consigas el amor de una mujer que tú quieres, o sobre todo hacer daño al enemigo si se cree que con eso se honra de alguna manera a Yahvé, porque el enemigo es malvado. En uno de los tratados, nada menos del Sanedrín, el tratado se llama así, Sanedrín del Talmud, ¿y sabes lo que dice? Dice, pues los miembros del Sanedrín deben ser gente que sepa medicina, que sean muy listos, que sepan muchas lenguas y que sean expertos en hechicerías. ¿Cómo te explicas eso? Que era algo importantísimo, claro, y de uso común. Claro, exactamente, ahí has dado en el clavo. Antonio Piñero, pues como siempre una auténtica lección, y como siempre gracias en esta noche de frío, a horas intempestivas ya, pues por aportarnos un poco de luz y de conocimiento. Bueno, pues un abrazo, Iker. Antonio, un abrazo muy fuerte, amigo. Hasta otra vez. No hay camino para Israel sin dolor, pero el camino de la paz es preferible al camino de la guerra. Esto se lo dice quien fue un hombre de ejército y quien fue un ministro de defensa y ve el dolor de los familiares de los soldados de Tzahal. Es el último discurso de Isaac Rabin, hablando de paz y no de guerra. A él le hacen esa primera pulsa dinura algunos de los mismos personajes que le han hecho contra Sarón hace ahora 4 años. Y el efecto es tremendo, porque Isaac Rabin asesinado de una forma tremenda y se cercena toda esa posibilidad. Y por cierto, porque siempre esto hiere sensibilidades, no estamos atacando al común de los rabinos o los seguidores, ni mucho menos, porque muchos consideran que son extremistas dentro del judaísmo, ¿no? Como lo puede haber en cualquier religión. No estamos aquí categorizando, sino mostrando un fenómeno que imagino que tiene mucho de eso, de fanatismo. Pero la historia de este hombre al que escuchábamos es tremenda. Muchos creían que la pulsa de Dinura se encarnó en un hombre, que ese demonio al lado de Satanás se encarnó en un hombre que fue el que le mató. Justo escuchábamos a Isaac Rabin el 4 de noviembre de 1995, justamente salía de un mitin, además multitudinario, en Tel Aviv, en la Plaza de los Reyes de Israel, que hoy lleva el nombre de Rabin, de Isaac Rabin. El mitin se titulaba "Sí a la paz, no a la violencia", y en él, como hemos podido escuchar, Rabin decía que él fue un hombre de armas durante 27 años, que mientras no había oportunidad para la paz se desarrollaron muchas guerras, que hoy estaba convencido de la oportunidad que tenían de realizar la paz, que era una gran oportunidad, pero no hay camino sin dolor. Así lo decía Isaac Rabin cuando justo a las 21:40, cuando termina ese mitin y canta la canción de la paz, Rabin baja del estrado y al final de las escaleras le espera Yigal Amir. Yigal Amir le dispara, le descerraja 2 tiros por la espalda y en unos instantes cae inmediatamente al suelo. Los jefes de seguridad le cogen, llega una ambulancia, le llevan al hospital Ichilov y allí es declarado muerto justo a los 40 minutos de entrar. Le habían hecho la pulsa de Nura y en el propio juicio hubo cosas extrañas. Santi, ha habido siempre una conexión entre estos rabinos que hacen esta pulsa de Nura y grupos, como decía yo, para diferenciarlos, muy extremistas, ¿no? Sí, de hecho, para que nos hagamos una idea, el Shabak, que es el equivalente al FBI israelí, tiene un departamento, que es el departamento antisubversivo, lo que llaman familiarmente el departamento judío, dedicado exclusivamente a tratar con con este tipo de grupos. Pensemos que en un país donde hay tantísimos problemas de seguridad, el hecho de que haya que desviar importantes recursos a la hora de solucionarlos, pues ya nos dice algo. Fíjate hasta el punto de que ese departamento antisubversivo
en un momento dado tiene la brillante idea, esto nos lo contaba un periodista de investigación israelí, Barry Chamish, que conoce bien estos ámbitos de seguridad, pues tuvo la brillante idea de infiltrarse en el Eyal, que es la organización de los guerreros judíos, que es precisamente el grupo al que pertenecía Yigal Amir. Pues se infiltraron de tal manera que incluso llegaron a hacerse con la dirección de la organización, y aún así no consiguieron evitar el asesinato de Rabin. Es decir, el grado de virulencia, el grado de fanatismo de estos grupos es tan grande que incluso grupos profundamente infiltrados, precisamente para de alguna manera controlarlos, pues llegaron a cometer pues probablemente el mayor magnicidio de la historia de Israel. Juanje, ¿qué pasó en el juicio contra... parece que el propio juez, si no me equivoco, estaba fiscal. atemorizado, el fiscal, por la madre de este Yigal Amir, que hacía signos y gestos. Sí, hubo una cosa muy curiosa durante el juicio, y es que la madre de Yigal Amir, se llamaba Gela Amir, cuando empezaron los juicios, ella empezaba a hacer toda una serie de gestos extraños con las manos, a hacer unos silbidos como en voz baja, y el fiscal fue el que le prohibió que volviera a entrar a la sala, porque según dijo, él, que era un hombre de religión, estaba convencido de que estaba maldiciendo de una forma cabalística. Es fundamental entender que todas las personas que están relacionados con esto tienen que ver con la cábala y tienen que saber mucho de cábala, que si quieres luego lo comento. Sí, una cosa que me gustaría decir es que la gente no confunda algunos grupos ultraortodoxos judíos con el Estado de Israel, que a los que estamos aquí nos ha invitado incluso a que vayamos allí a hacer reportajes, a que veamos un país maravilloso, y donde, bueno, y pasa igual que, con perdón por la quizás la analogía, que en el País Vasco haya 4 cafres no significa que el País Vasco sea un lugar maravilloso que se pueda visitar y las calles de San Sebastián sean una maravilla, ¿eh? Israel también lo es. ¿Qué hacía esa mujer? Bueno, pues seguir una tradición antigua que nace con la pulsa de Nura. Se la oía en susurros, sí, que recitar extraños y el propio fiscal y rituales. Luego, historias. ¿Cuánta gente a esta misma noche en España, yo me lo pregunto, Santi, estará pulsando ahora pulsa de Nura o pulsa de Nura en Google, ¿no? Por vez primera en España. Está viendo mucha gente el vídeo, no se ha hablado nunca de esto. Nunca se ha hablado de esto. Bueno, a la vuelta vamos con algunos de los mensajes, pero sobre todo también conectamos con esa España del frío, que es noticia, estamos helados todos, ya veis cómo estamos, pero es que ha habido historias de nieve y misterio, historias que tampoco se han contado muchas veces, o nunca casi, en la radio, y las vamos a contar aquí, a la vuelta.